Vayamos al libro de los Hechos, amados. Tenemos, ¿verdad?, esta nueva serie, libro de los Hechos, el camino, aprendiendo la fe, ¿verdad?, en la iglesia temprana, en la iglesia primitiva. Podemos dar un clic. Gracias, mi amor. Me hacían falta. La semana pasada pudimos ver el relato que Lucas inicia, ¿verdad? Y tenemos que entender que el libro de los Hechos es un libro histórico. Es un libro que está contando la historia de cómo el Espíritu Santo empezó a obrar por medio de los apóstoles, de los discípulos, de los profetas que en aquel tiempo, ¿verdad?, había. Cómo la iglesia empieza a establecerse. No existía la iglesia, no existía la doctrina de Cristo, existía la ley de Moisés, pero no existían las enseñanzas de Cristo en las personas, no las conocían. Nos explicaba ahorita, ¿verdad?, mi hermano Juan, la cruz era un símbolo de poder de Roma, pero Cristo la convierte, ¿verdad?, un símbolo de gracia. La gente no sabía eso. No existían las iglesias cristianas, ni católicas, ni testigos de Jehová, hermanos, ni mormones. No existía nada que se pareciera al cristianismo, nada. Y el libro de los Hechos relata cómo el Señor, ¿verdad?, en su poder inicia su iglesia, su pueblo, ¿verdad?, su fe. Y entonces empezamos a ver que inicia con una promesa cumplida. El Señor les había dicho a sus discípulos, Juan 14, es necesario que yo me vaya y les enviaré a otro consolador, alguien que estará con ustedes todos los días, alguien que les enseñará y les recordará todo lo que yo les he dicho. Y luego el Señor, ¿verdad?, en Hechos 1 les vuelve a repetir, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y se cumple, amados, entonces en el libro, ¿verdad?, de los Hechos, esta hermosa promesa que el Señor, ¿verdad?, les hizo. Vamos a Hechos capítulo 2. El día de Pentecostés, verso 1, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Nótese que al parecer no eran muchos creyentes todavía, porque estaban reunidos en un mismo lugar. Estaban arriba de un segundo piso. Eso quiere decir que no había muchos. Estaban en un segundo piso, reunidos. De repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido a un estruendo. No nada más como un viento así. No, dice un estruendo, hermanos. Un estruendo, un viento fuerte, impetuoso, que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido, no eran llamas de fuego, era algo parecido como unas lenguas, llamas de fuego, dice, ¿verdad? Aparecieron y se posaron sobre cada uno de los discípulos, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. ¿Qué sucede después en ese momento, hermanos? Verso 14. Bueno, ya la semana pasada dijimos, la gente que estaba en Jerusalén le llamó la atención lo que estaba sucediendo. Escucharon ese ruido fuerte. No sé cuántos de nosotros nos hemos despertado bien contentos cuando SpaceX a las 6 de la mañana lanza un cohete, ¿verdad? Y no sabes ni qué es. La primera vez, mi niña, ¿verdad?, estábamos dormidos, era un domingo, un sábado, porque estábamos todavía en la cama, y viene mi niña corriendo y me dice, papi, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Verdad? Y yo salgo, hermanos, así medio, ya vemos el cohete así, y luego le hace ella, yo pensé que era el fin del mundo, dice mi niña. Bueno, en Jerusalén se escucha ese estruendo, hermanos, y llama la atención la gente a ir a buscar. Cuando empiezan a acercarse, empiezan a escuchar en su lengua, y aquí ya hemos dicho que hay más de 15 idiomas que los discípulos estaban hablando el evangelio, y esta gente empezó, oye, ¿cómo están hablando, verdad, mi lengua egipcia? Y los medos y los partos, y hermanos aquí, verdad, los elamitas, gente de Mesopotamia, de Capadocia, de todas partes de Asia, empiezan a escuchar, verdad, su lenguaje.
y se quedan sorprendidos. Los incrédulos dicen, no les hagan caso, están borrachos. Pedro entonces, hermanos, en el verso 14, Pedro dio un paso al frente. Imagínense, aquí el escenario está perfecto, porque nosotros somos la multitud y ahí arriba están los discípulos y ahí los podemos ver, que están ahí arriba en el segundo piso, y de repente, ¿verdad? Uno se ríe, ¡ja! No, hombre, están borrachos. Y escucha Pedro lo que dice, ¿verdad? Este hombre, y Pedro dice, hey, esperen. Dio un paso al frente Pedro, junto con los 11 apóstoles, y gritó a la multitud: escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos que viven en Jerusalén, no se equivoquen. Estas personas no están borrachas como algunos de ustedes lo suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. Y empieza Pedro, hermanos, a decir una profecía acerca de los últimos tiempos, y luego empieza a predicar el evangelio. ¿Se acuerdan que les dejé de tarea estar leyendo el libro de los Hechos? Tiene que estar leyendo el libro de los Hechos. Todo este tiempo que veamos esta serie, lo termina de leer, vuélvalo a leer. Lo termina de leer, vuélvalo a leer. El Señor le va a estar enseñando cosas. Pedro empieza a predicar, hermanos, el evangelio. Y aquí es donde la iglesia de Cristo es fundada, es puesto el fundamento. Cristo crucificado empieza a ser predicado y la gente empieza a escuchar la obra maravillosa de redención y empiezan a creer. Y entonces la iglesia, ¿verdad?, es puesta la piedra y empieza a ser edificada la iglesia de Cristo, de toda tribu, lengua y nación. Ya no nada más judíos. Los judíos fueron la base, ¿verdad? Fueron la piedra. Cristo es la piedra angular, hermanos. Cristo es, ¿verdad?, la piedra principal donde se edifica. Pero luego cada uno de nosotros dice que somos parte de esa iglesia, ¿verdad? Y aquí es lo que estamos viendo, ese bendito día del Pentecostés. Estamos viendo, observando cómo el Señor Jesucristo inicia su iglesia. El Señor primero, hermanos, recuerden, consuela a los discípulos con una promesa: yo me voy, pero les voy a enviar otro consolador, mi Espíritu, ¿verdad? Es derramado el Espíritu Santo en ese día, hermanos, Pentecostés. Y es uno de los grandes acontecimientos, hermanos, que tenemos que ver en la Escritura. Es uno de los grandes días que se cumple una gran promesa de Dios. ¿Sabes qué? Todo el mundo, hermano, me entristece esto. ¿Sabes qué? Todo el mundo, ¿en qué se enfoca en esa lectura? En los idiomas, en las lenguas. Ese es el enfoque de la gente. No, amados, ese no es el enfoque. El enfoque es el derramamiento del Espíritu y el cumplimiento de la promesa de Cristo. Eso es lo importante en Hechos capítulo 2. No los idiomas, sino la promesa cumplida del Señor, amados. ¿Por qué? Porque de aquí en adelante, amados, la iglesia de Cristo será imparable, será eterna. Desde ese momento, amados, la iglesia del Señor es puesta como la luz del mundo, como la sal de la tierra, como los testigos de Cristo. Y desde ahí entonces, hermanos, podemos empezar a fundar nuestra fe y ver que la iglesia es fundada con poder, no por un hombre o unos hombres, no por una organización religiosa que se puso de acuerdo para iniciar un movimiento, sino el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios lo inicia el día que Él quiere, en el momento que Él quiere, de la forma que Él quiere, con las personas que Él quiere. Y esto es maravilloso porque la semana pasada dijimos: el Señor toma personas comunes como tú y como yo, analfabetas, no preparados, y los usa poderosamente por medio de su Espíritu. No hay excusa para no ser usado por Dios. La única excusa es la incredulidad. Es que yo no creo que yo pueda, hermano. Yo no sé leer, se me luenga la traba, me tiemblan las piernitas. Pues a mí también me temblaban cuando empecé, pero entendí que no soy yo,
El que hace el trabajo, hermanos, es el Señor. Y Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No eres tú, Timoteo, quien hace las cosas, es el Señor en ti. Por eso llénate, aviva el don de Dios que está dentro de ti, Timoteo. Tú no vas a poder hacerlo, pero el Espíritu en ti es Cristo mismo. Y amados, eso es lo que está ocurriendo en este momento. Discípulos cobardes que corrieron cuando vinieron a aprender a su maestro. Aquellos que habían prometido: yo contigo voy hasta la muerte, Señor, yo no te voy a abandonar. Todos corrieron cobardemente, lo dejaron morir, hermanos. Literalmente, literalmente. Lo vieron ahí en la cruz. Nada más Juan se acercó, que era el más joven. Yo creo que Juan no tenía familia. Todos los demás dijeron: tengo esposa e hijos, Señor, me tengo que salvar. Tal vez Juan era el más joven, hermanos. Tal vez él no tenía familia. Él dijo: yo voy a ver al Señor morir. Pero de ahí en más, hombres simples, comunes como usted y como yo, pecadores, incrédulos. Y aquí poderosamente vemos, hermanos, la prueba de la venida del Espíritu Santo. Lo que nos debe, hermanos, sorprender aquí es entender, ¿verdad?, por qué Lucas escribe esto a Teófilo. Acuérdense, es una carta donde Lucas está escribiéndole a su amigo Teófilo y le está tratando de mostrar, de relatar todo lo que él conoce por testimonio de los apóstoles, porque esto no lo vivió Lucas. Lucas está escribiendo lo que los apóstoles y los discípulos vivieron y se lo está pasando, ¿verdad?, a su amigo Teófilo, porque él quiere que Teófilo venga a los pies de Cristo. Como yo creo nosotros tenemos, ¿verdad?, muchas personas que anhelaríamos que se entregaran al Señor y les hablamos de la palabra. Y amados, pero aquí estamos viendo la prueba de la venida del Espíritu. Tenía que ser algo sorprendente, tenía que ser algo especial para que los discípulos estuvieran seguros que fue el Señor quien dio el primer paso y no ellos. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús en una noche que envió a los discípulos al mar de Galilea en la barca y dijo: ustedes vayan, crucen al otro lado, yo los voy a alcanzar? Esa noche el Señor fue caminando sobre el agua. Se espantaron, ¿verdad? Dice ahí que gritaban los discípulos. Pero luego Pedro dice: Señor, si eres tú, di que yo vaya hacia ti. Ven, Pedro. Pedro no le pidió, hermanos, desde el principio. O sea, a Pedro nunca se le ocurrió: Señor, yo quiero caminar sobre el agua. Él vio que el Señor dio los pasos en el agua y entonces él dijo: yo quiero, Señor. Lo mismo sucede aquí, hermanos. No fueron los discípulos que empezaron a predicar, no, fue el Señor quien dio el primer paso, enviándose al Espíritu. Ellos se dieron cuenta, hermanos, al escuchar este estruendo, al observar estas como lenguas de fuego y empezar a hablar en idiomas que ellos nunca habían estudiado. Se dan cuenta que Dios ha dado el primer paso para que ellos cumplan la misión que les ha dejado: sean mis testigos en toda nación. La prueba de la venida del Espíritu, hermanos, muy a menudo son malinterpretadas estas pruebas por muchos, amados. Se malinterpretan y se aplican de manera incorrecta. Este pasaje, hermanos, de Hechos 2 es uno de los más controversiales que hay en el Nuevo Testamento. Aquí estamos aprendiendo la fe que nos enseña la primera iglesia, hermanos. El Señor Jesucristo jamás enseñó que si no hablamos en otras lenguas o idiomas, entonces no somos salvos o no tenemos su Espíritu. Jamás enseñó eso el Señor Jesucristo. Pero este pasaje es usado por millones de personas para afirmar y decir que si tú no manifiestas el don de lenguas, no has sido bautizado con el Espíritu Santo y por lo tanto no eres salvo. Pero esto no es, hermanos, una doctrina. Esto es un relato de un suceso que vivieron los discípulos y que Dios quiso dar fe que Él era el que estaba haciendo
esto, no los discípulos, sino Él mismo, y como prueba, Él hace primero, ¿verdad?, que este estruendo terrible, hermanos, entre y se aparezcan estas lenguas como de fuego y se ha manifestado en una manera sobrenatural, hermanos, el hablar en idiomas que ellos no sabían. Pero tenemos que empezar por el principio. ¿Qué es el Pentecostés? Muy conocido, ¿verdad? La palabra es muy conocida, o sea, la iglesia de Pentecostés, el día de Pentecostés, que los pentecosteses o los pentecostales. ¿Sabes qué significa Pentecostés? En lo que es espiritualmente, no en lo que es, ¿verdad?, como significado. Claro que Penta es 5, pero ¿sabes lo que se celebra en la fiesta del Pentecostés? Es una fiesta que Dios le dio a los judíos. Y para que entiendas lo que está sucediendo, hermanos, Dios eligió dar el bautismo del Espíritu Santo exactamente ese día a sus discípulos. Y no es casualidad. No es como que Dios dijo: ¿qué día haré que mi espíritu descienda sobre ellos? El Pentecostés. Hay una razón espiritual para ello. Dios eligió, hermanos, la fiesta del Pentecostés, hermanos, o la fiesta de la cosecha, que también se le conoce así, ¿verdad?, entre los judíos. ¿Por qué? Porque ese día, hermanos, se celebraba la provisión de Dios para su pueblo. O sea, ¿qué pasaba? Se tenía, ¿verdad?, la fiesta de la Pascua. Si se acuerda cuál era la Pascua, ¿qué se celebraba? El día que el Señor salvó a Israel de la muerte en Egipto y los liberó. ¿Se acuerdan que se tenía que celebrar con un corderito? Ok, bueno. Después, hermanos, se celebraba la fiesta, ¿verdad?, de los panes sin levadura. 50 días después de la Pascua se celebraba la fiesta de las cosechas. Era cuando se cosechaba lo que se había, ¿verdad?, sembrado. ¿Y qué significa la cosecha? La cosecha significa la provisión, lo que van a comer, lo que es su sustento. Entonces ellos alababan a Dios. Dios les decía: hagan fiesta cuando tengan la cosecha, porque eso significa que yo soy su sustento. Yo les doy su provisión para que ustedes puedan vivir y puedan enriquecerse, puedan tener, ¿verdad?, cosas materiales. El Pentecostés significa la provisión de Dios, hermanos. Ese es el significado espiritual, ¿verdad? Una fiesta que es 50 días después de la Pascua. Amados, tenemos que entender, ¿verdad?, que Dios no escoge al azar las cosas, sino que 50 días después, hermanos, de que Israel sale, ¿verdad?, de Egipto, está recibiendo la ley de Dios en el Sinaí, está recibiendo la provisión, ¿verdad?, de Dios. El pueblo de Israel ofrendaba sus primicias, lo primero que cosechaban, diciéndole a Dios: no es lo que nosotros podamos acumular lo que va a ser nuestro sustento, Señor, eres tú. Y para demostrarte que tú eres nuestro sustento, te entregamos lo primero que cosechamos. ¿Sí? Esa era la celebración, hermanos, ¿verdad?, de las cosechas de Pentecostés. Aquí es donde el Señor, hermanos, escoge ese día para decirle a los discípulos: ustedes no son los que van a hacer el trabajo de llevar el evangelio a todo el mundo. Yo les voy a proveer mi poder, porque recibirán poder cuando haya venido, ¿qué? Sobre ustedes el Espíritu Santo. Yo les voy a dar con que ustedes puedan cumplir ese mandato. Yo soy la provisión de poder que ustedes van a usar para poder ser mis testigos. ¿Comprendes ahora por qué fue el día de Pentecostés cuando el Señor derramó su Espíritu? Porque es el significado que Él es la provisión. Él es, hermanos, lo que nosotros vamos a tener como la materia prima, como la fuerza, como el ánimo para poder hacer, ¿verdad?, el poder para poder hacer el encargo que Él nos ha hecho. Así es que ese día, hermanos, representa la provisión de Dios sobre su pueblo. Ahora, hablamos un poco la semana pasada de esto. Dos señales confirman. Dos señales principales, y la tercera es, ¿verdad?, las lenguas, los idiomas, confirman que Dios está dando la iniciativa, Dios está dando el primer paso. Hablamos, ¿verdad?, de este viento recio,
un ruido que soplaba y una aparición como de lenguas de fuego sobre estas personas. Yo creo que los que hemos experimentado huracanes, tornados, hermanos, trombas, vientos fuertes, ¿verdad? Ruidosos, son sonidos aterradores. Crujen los árboles, ¿verdad? Los techos empiezan a temblar, algunos vidrios, ¿verdad? Empiezan a ser rotos. Yo me acuerdo cuando tenía como 8 años, nos tocó pasar el huracán Gilberto allá en Saltillo. El huracán toda la noche, hermanos, golpeó, ¿verdad? La casa donde teníamos y fue algo, ¿verdad? No dormimos, yo era un niño, no dormí porque era una cosa estar este, asustado, sí. La casa donde vivíamos era de lámina de asbesto, no era una casa de cemento, ¿verdad? Así, entonces es un temor, ¿verdad? Estar toda la noche escuchando ese ruido y estruendos y lluvia, hermanos. En este caso, esa es la idea que está Lucas tratando de decirles a los que están leyendo su relato. Un viento recio, por eso él usa la palabra recio, vino, un estruendo que hizo temblar, hermanos, el lugar donde estaban y que se oyó en Jerusalén ese estruendo. Es como cuando pasa algo grave, ¿verdad? En un pueblo que se oye un ruido fuerte, todos los del pueblo corren, hermanos. ¿Para ir a qué? ¿Qué pasó? ¿Verdad? A ir al chisme. Es aquí, esa es la idea, ¿verdad? Que ese viento, hermanos, se origina y es un sonido inconfundible. Los discípulos sabían que ellos no estaban haciendo ese ruido. Entonces, ¿quién es? El Señor. El Señor. Se escucha este viento fuerte, hermanos. Los apóstoles lo empezaron a escuchar. Es un aire, ¿verdad? Un viento que los empieza a llenar y que se está aproximando a ellos. Y es una señal de la presencia de Dios. Dice varios salmos que la voz de Dios es como los truenos, hermanos. Un estruendo fuerte. El día que el pueblo de Israel estaba frente al Sinaí recibiendo la ley, ellos creían que se iban a morir, hermanos, literalmente, porque estaban escuchando la voz de Dios y les dio un temor terrible por cómo estaban ellos escuchando y experimentando la voz de Dios. Pues eso es lo que está sucediendo aquí, amados. Y luego aparece, hermanos, la figura también de esta como lenguas de fuego. Pero para entender un poco mejor cómo la presencia de Dios se puede intuir que es un viento, vayamos a Ezequiel capítulo 37. También es un pasaje muy conocido, el famoso pasaje, ¿verdad?, de los huesos secos. Ezequiel capítulo 37, verso 9. El Espíritu, ¿verdad?, vino sobre el profeta Ezequiel y dijo: profetiza. Y Ezequiel dijo: así dice el Señor Dios, ven de los 4 vientos, oh Espíritu. Fíjate la profecía. Ven de los 4 vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Qué hermosa la profecía, hermanos. Ven de los 4 vientos, oh Espíritu, y sopla. Cuando el Señor Jesús, Juan capítulo 3, está hablando con Nicodemo, y Nicodemo no entendía que era nacer de nuevo, el Señor utilizó otra vez el viento como una analogía para el Espíritu. Le dijo: mira, Timoteo, cuando alguien nace del Espíritu, es como el viento que sopla. Tú no sabes de dónde viene ni a dónde va, pero lo puedes sentir. Aquí otra vez el Señor está comparando, ¿verdad?, al Espíritu Santo como un viento, ¿verdad?, recio. Hay una tercera ocasión cuando el Señor Jesucristo está resucitado ya. El Señor Jesucristo, el dueño del Espíritu, no cualquier apostolillo falso, profetía falso que le hace, recibe el Espíritu. Aquí es Jesús resucitado. No es Jesús encarnado antes de morir. Es Jesús resucitado que les dice: reciban el Espíritu, y sopla. ¿Sí?
Entonces tenemos, hermanos, tres analogías donde la Escritura nos está diciendo que el Espíritu Santo es como un viento. No lo vemos, no sabemos de dónde viene, no sabemos de dónde va, pero sí lo podemos sentir, amados. De esa manera, así como lo profetizó el profeta Ezequiel y así como el Señor Jesús lo explica, hermanos, es inconfundible cuando el Espíritu Santo llega a la vida de una persona. Viene de lo alto y es inconfundible. Ahora tenemos esta imagen, hermanos, de las lenguas de fuego. También es algo inconfundible. Vimos cómo el fuego simboliza la presencia de Dios. Moisés está cuidando chivas de su suegro y a lo lejos ve una llama que no se consume y se acerca. Y del fuego sale una voz que le dice: Moisés, Moisés, quítate tus sandalias porque el lugar que pisas santo es. Nuevamente después, hermanos, en el monte Sinaí, cuando ya lleva Moisés al pueblo, hermanos, dice que una nube negra y fuego salía del monte cuando la presencia de Dios estaba, ¿verdad?, en ese lugar. También vemos y dijimos la semana pasada que la columna de fuego, hermanos, que los siguió por 40 años dándoles luz y calor en el desierto, era la presencia de Dios. El Señor Jesús, amados, comparó el Espíritu Santo con el viento. Y vemos también el fuego, ¿verdad?, como lo es estas lenguas. Entonces, tanto el sonido, hermanos, que se podía escuchar y sentir, y el fuego que se podía ver, eran evidencias que no podían falsificarse y que venían de Dios, afirmando que Él era el que estaba iniciando la fundación de su iglesia en ese momento. Eso es lo que estamos viendo este día del Pentecostés. Esta apariencia, hermanos, que como lenguas como de fuego, porque muchos dicen lenguas de fuego. No, no eran lenguas de fuego, eran lenguas como de fuego. De la misma manera que el Espíritu Santo descendió, Juan el Bautista dando testimonio cuando fue bautizado en agua y sumergido el Señor Jesucristo, dice Juan: yo vi descender al Espíritu como forma de paloma. No dice como paloma, porque luego, hermanos, una palabra cambia la doctrina. Y entonces decimos: el Espíritu Santo es una paloma. No, no es una paloma. Dice Juan: yo vi descender al Espíritu como forma de paloma, y se posó sobre el Señor Jesús, y oí una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Fíjense lo que está sucediendo aquí. Otra vez lo que está sucediendo en el Pentecostés. Dios está dando una prueba audible, que es Él, en la voz, y está dando una prueba visible por medio de la figura como paloma. ¿Qué está sucediendo en Pentecostés, amados? Lo mismo. Está dando una prueba audible con este estruendo y viento recio que es Él, y las lenguas como de fuego visiblemente. Que no haya duda que es el mismo Señor quien está haciendo, ¿verdad?, esta manifestación. Ahora viene lo glorioso. Se manifiesta, ¿verdad?, el Señor en estas señales. Pero ¿de qué sirven estas señales, hermanos? Si el Espíritu no viene y empieza a llenar y a hacer lo que no podemos, pues las señales nada más van a ser señales. Pero entonces llega esta tercera manifestación donde empiezan a hablar en idiomas. Empieza a suceder algo que ellos no pueden hacer. Y empiezan ellos a hablar y empiezan a cantar, a predicar, a dar gracias a Dios, pero en idiomas que ellos no conocían, que no sabían. Y hay un propósito para ello. Este último fenómeno asombroso, hermanos, fue que los discípulos hablaran en otras lenguas, otros lenguajes humanos conocidos. ¿Por qué lo sabemos? Porque el mismo texto te lo dice. Dice que una multitud de más de 16 naciones diferentes se acercó y decían: ¿qué es esto que oímos cada uno en nuestra lengua materna? Nunca dice que fueron lenguas angelicales, amados.
o celestiales. La prueba es que estas personas dieron testimonio que lo que estaban hablando los discípulos son idiomas que son lenguas donde ellos nacieron. Unos habían nacido en Egipto, otros habían nacido en Asia, otros en Capadocia. Aprendieron ese lenguaje, ¿verdad? Y aparte hablaban hebreo porque sus padres eran hebreos. Pero lo sorprendente fue que escucharon su lenguaje natural, ¿verdad? De donde habían nacido, lo están escuchando ahora en Jerusalén, que en Jerusalén nadie habla este lenguaje. Y lo sorprendente fue que eran hombres de Galilea, o sea, de la pelusa, que no eran educados, porque eso también fue sorprendente para la gente que los estaba escuchando. La capacidad de hablar, hermanos, en un lenguaje que tú no tienes, testifica la gloria de Dios y de su Espíritu en ti. Es maravilloso, hermanos, poder verlo y poder, ¿verdad?, experimentarlo. Hablamos que en la Torre de Babel sucedió lo mismo. Y vemos a los idiomas como una maldición que divide a la gente. No, amados, está sucediendo lo mismo que el día de Pentecostés. Dios baja, confunde la lengua, o sea, los idiomas de los que están, ¿verdad?, construyendo la torre. Y cada uno de los que hablaba en el idioma que Dios le dio, dice que se separaron y se fueron a distintos, ¿verdad?, lugares de la tierra. ¿Cuál había sido el mandamiento que Dios le dio a Adán y a Eva? Fructifiquen y llenen la tierra. Pero el hombre quería convertirse en un solo pueblo con poder y dijo: no, vamos a construirnos una torre, una ciudad, un hombre, por si fuéramos esparcidos a todos lados, recordar quiénes somos. Y el Señor dijo: ay, muchachitos, les voy a ayudar a que cumplan mi mandamiento. Les voy a dar lenguajes para que se separen y entonces pueden llenar la tierra. Es una bendición, hermanos. El día de Babel no es una maldición. Y lo mismo sucede el día de Pentecostés. Es una gran bendición que el Señor les dio a hablar esas nuevas idiomas, hermanos. Por lo tanto, amados, tenemos que entender que no fue que el apóstol Pedro estaba tratando de obligar a que el apóstol Juan, ¿verdad?, hablan otros idiomas, manifiesta el Espíritu. No fue manipulación de hombres, hermanos. Ellos no lo pidieron. El Señor lo hizo de esa manera. No se deje manipular por personas que no conocen la Escritura, hermanos, y no conocen el Espíritu de Dios. Porque hay muchos manipuladores. Todas las cartas del Nuevo Testamento hablan de los falsos profetas, de los falsos maestros. Y están dentro de la iglesia, no están allá, hermanos, en los bailes y en las cantinas. Los falsos profetas y maestros, aquí donde yo estoy parado, aquí están. Y no usan el Corán para engañarte. Usan mal la misma palabra de Dios. Así como Satanás la quiso usar mal con el Señor Jesucristo. Que el Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu de verdad, te dé el discernimiento, que es un don de Él, para que comprendas bien la Escritura. No busques, hermanos, no busques en la Biblia lo que tú quieres encontrar. Busca en la palabra la verdad de Dios y tus ojos serán abiertos. Tenemos por último, hermanos, que esto que sucede llena del Espíritu Santo a los apóstoles. Es una llenura que es manifestada de una manera, hermanos, tan hermosa, que cuando los apóstoles son llenos del Espíritu, hermanos, no confundamos, ahí no fueron salvos, ya habían recibido el Espíritu. Acuérdense, el Señor les dijo: reciban el Espíritu, y sopló sobre ellos. Esta es una llenura del Espíritu. La fe, hermanos, es lo que nos salva, no los dones. Los frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, son lo que dan testimonio del Espíritu en nosotros, no los dones. En aquel día, cuando dijo el Señor, muchos me dirán, Mateo 24, Señor, Señor, en tu nombre. Analice con paciencia
y quite de su mente todo conocimiento preconcebido que tenga y vea qué presume la primer multitud. En tu nombre, Señor, hicimos muchos milagros. En tu nombre hablamos nuevas lenguas. En tu nombre sacamos demonios, Señor. Y el Señor dirá: no los conozco, hacedores de maldad, al lago eterno, preparado para Satanás y sus ángeles. En cambio, otro grupo, no se arriman ellos, hermanos. No, dice: vengan benditos de mi Padre. El Señor les tiene que hablar. Ese grupo, hermanos, está pasmado, impresionado porque están en la presencia de Dios y no quieren acercarse a Él porque reconocen, hermanos, reconocen que son pecadores, aunque redimidos. Y el Señor les dice: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino de los cielos que ha sido preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo, porque tuve hambre, tuve sed. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Porque amaste a los demás como yo te pedí, vas a entrar al reino de los cielos. No por haber hecho 10,000 milagros, sino porque tuviste amor por los demás. Gozo, paz, paciencia. El carácter de mi Hijo estuvo en ti. Ese es el fruto del Espíritu. Y aquí es donde entonces, amados, fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Y te vuelvo a repetir, no son las lenguas lo maravilloso, hermano, sino lo que sucede al predicar en los idiomas. Por amor es compartido el Evangelio. Y entonces tienes el relato precioso que sigue, hermanos, que dice que reciben la palabra. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Los que estaban ahí escuchando y dicen: hermanos, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? El Espíritu, hermanos, fíjate la obra del Espíritu, no los hizo caer a los 3,000 ahí, hermanos. No, les dio convicción de pecado. Acuérdate, estos son puros judíos, que seguían la ley. No eran gentiles que no conocían, ¿verdad?, al Señor. Estos eran judíos que creían en su justicia por seguir la ley. El Espíritu, hermanos, los dice, en la Reina Valera dice, los compungió de corazón, o sea, los entristeció, los hizo ver su realidad de pecado y dice: ¿qué haremos? ¿Qué necesitamos hacer para ser salvos? Arrepiéntase cada uno de ustedes, vuelva hacia Dios, bautícese en el nombre del Señor Jesús para que reciban el perdón de sus pecados y el regalo del Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió, amados? Vámonos al río. 3,000 fueron bautizados. No dijeron: levanten la mano y hagan esta oración conmigo, dijo Pedro. Señor, reconozco que soy pecador. No, hermanos. La oración del pecador, hermanos, no te salva. Eso no es bíblico. Tienes que arrepentirte, confesar tus pecados al Señor, confesar que eres pecador delante de los demás, pedir perdón al Señor y obedecer, amados. Ir a las aguas del bautismo, bautizarte en agua. El agua no te salva, es la obediencia a lo que Dios pide que hagas lo que te salva, porque eso demuestra fe. Y empezar a vivir, hermanos, apartándote del pecado. Es hermoso lo que estamos viendo, hermanos, que sucede aquí. El significado de las lenguas, hermanos, no es que van a ser salvos. El significado de las lenguas es que han recibido el poder de Dios para poder obedecerle. Recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes y entonces me podrán ser testigos. Las lenguas es una manera de decir: han recibido mi poder para hacer lo que ustedes no pueden hacer por sí mismos. No me pueden obedecer. Yo jamás he podido obedecer al Señor, hermanos, cuando no he estado sujeto a Él, cuando no he estado lleno de Él. No puedo. Temporalmente sí puedo, pero no me puedo mantener firme, hermanos, obedeciéndole hasta que ando en el Espíritu. Y aquí, hermanos, ese es el simbolismo en Pentecostés. Las lenguas, hermanos, es un milagro
de poder hacer y realizar lo que no podemos hacer y realizar en nuestra naturaleza: la obediencia a Dios. Amados, a lo largo del libro de los Hechos vamos a ver obras maravillosas. Hay mucho que hablar acerca de este tema, hermanos, pero el tema no son las lenguas. El tema es el Espíritu y lo que significa. Hay muchas cosas que vamos a ver en el libro de los Hechos maravillosas. Testimonios preciosos, cómo el Espíritu Santo obra en los que tienen fe, no en los que están preparados académicamente, hermanos, en los que tienen fe, le creen, en los que están dispuestos a ser usados, inclusive usados para morir. El libro de los Hechos relata la muerte del primer mártir, del primero que murió por la causa de Cristo. Amados, la obra de salvación de Dios empieza este día purificando el pecado de los corazones de los judíos que estaban ahí, pero luego vamos a ver cómo la persecución, algo que parece maldición, empieza a ser otra vez lo que no hicieron solitos los cristianos. Porque ¿qué pasó en la iglesia de Jerusalén? Ya somos muchos, somos bastantes. Somos la mega church. Aquí, una sola iglesia, nosotros nada más, los demás no son nada. Y el Señor decía, no, yo quiero que vayan, ¿qué? Y entonces el Señor dice, empiecen a perseguir a mis hijos, para que mis hijos puedan cumplir otra vez mi mandamiento. Amados, maravilloso nuestro Dios. Señor, tú eres sabio. Yo no sé todas las cosas, Señor, y perdóname cuando he pretendido saber todas las cosas, pero tu Espíritu Santo, Señor, sabe todas las cosas porque eres tú mismo. Señor, no podemos pelear con tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad. Quítanos, Señor, las costumbres, la mala doctrina, Señor. Quítanos el orgullo, quítanos las maneras de pensar que traemos erróneas y llévanos a la verdad. Llévanos a lo natural, a lo puro. Llévanos, Señor, a lo que trae vida. Llévanos a Cristo, Espíritu. No nos lleves a la religión, Señor. No permitas que caigamos en tradiciones, Señor, religiosismo, sectas, denominaciones. Padre, eso no existe delante de ti. Jesús dijo, yo solo soy el camino, yo solo soy la verdad, yo solo soy la vida. Nadie viene al Padre si no viene por medio de mí. Queremos a Cristo, Señor. Cristo es la verdad, Cristo es el camino, Cristo es la vida, Cristo es la luz. Y Señor, necesitamos humillarnos y examinarnos y pedir perdón, Señor, y humillarnos para ser enseñados por ti, Espíritu Santo, y dejar atrás lo que es de hombre y tomar nada más lo que es de Dios. Señor, usa a cada uno de mis hermanos y a mí para edificarnos unos a otros contigo, Espíritu Santo, y tu palabra. No solo soy yo, Señor, de quienes aprenden y aprendemos de ti, Señor, y de tu palabra. Ninguno, Señor, podemos hacer nada si no es por tu Espíritu. Así es que, Señor, somos tuyos, dependemos de ti, te necesitamos a ti, Señor. Anhelamos, Señor, la llenura de tu Espíritu Santo. Derrama, Señor, tu Espíritu sobre tu pueblo en este lugar, sobre mi vida y la vida de mis hermanos, Señor. Derrama, Señor, ese espíritu de amor, de paciencia, de humildad, de verdad, Señor, de honestidad, de amabilidad, de benevolencia. Ayúdanos, Señor, a vivir en el Espíritu. Ayúdanos, Señor, a tener matrimonios en el Espíritu, Señor. Ayúdanos a ser padres espirituales, Padre. Ayúdanos a ser hermanos en Cristo, Señor, que realmente se edifiquen. Y ayúdanos a ser testigos hacia los que no te conocen, Señor, en la forma que tú nos dices: sal y luz al mundo que está en la oscuridad. Bendice
Bendito eres nuestro único Dios y Salvador, Jesús, Hijo de Dios. Tú, Yeshua, el nombre que es sobre todo nombre. Alabado seas, bendito seas. Y pedimos, Señor, tu bendición. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.